¿Hay un caso que aborda el grupo de Warning Kool-Aid Kids? ¿Es el mismo que el de Waco, Texas? No, y esto yo lo hablé con ellas. El Kool-Aid, y esto sí, se lo pregunté a Paulina, y Paulina me dijo que sí, que era ese referente. Beber el Kool-Aid es creerte la mentira. Y el referente es que en Jonestown, en Guyana, en una especie de asentamiento que había creado Jim Jones y el templo del pueblo que él encabezaba, cuando fueron visitados por un congresista de los Estados Unidos y la gente empezó a pedir que los dejaran salir porque la situación era verdaderamente de una secta destructiva, represiva y de control absoluto de sus vidas, mataron al congresista, mataron a los periodistas que iban con él, y Jim Jones ordenó un suicidio masivo con un refresco de uva, una preparación de refresco de uva con cianuro, que parece Kool-Aid, pero no es Kool-Aid. Lo que pasa es que la pobre marca Kool-Aid ha tenido que cargar con esto ya desde entonces, que fue en los años, haber sido por el 82, 83 esto. Yo incluso escribí el prólogo de un libro instantáneo sobre el caso de Jonestown. Y a partir de allí, beber el Kool-Aid es, si tu amo te dice que te bebas un veneno, tú lo haces porque te has tragado todos los cuentos que te ha contado. De allí viene el to drink the Kool-Aid, beberse el Kool-Aid, y los Kool-Aid Kids. Yo le pregunté a Paulina si tenía que ver con Jonestown y me dijo por supuesto que sí. Usted en la entrevista que les hice, por cierto, a ver si les dicen que me den la otra, que no me la quieren dar. No, ellas no. Sus representantes, las personas que están a cargo de toda su imagen, han decidido que no es oportuno, al parecer, o no están recibiendo mis mensajes. Tampoco quiero ser yo malévolo en ese sentido, pero me encantaría volver a hablar con ellas.